El amor que una madre puede tener hacia sus hijos es inmenso. Alimentarlos, protegerlos de todo y mantenerlos con salud es su mayor prioridad. En el caso que les contaré el día de hoy, pasa todo lo contrario. Clara Mauerova declaró ante un tribunal de su país que maltrató, torturó e incluso comió partes de los cuerpos de sus dos pequeños hijos, a los que mantuvo encerrados durante un año en una jaula en el sótano de su casa. Quédate con nosotros para conocer esta terrible y perturbadora historia. Esto es Sentido Paranormal. Soy Ganon y comenzamos. En estos momentos dejarás atrás todo aquello en lo que creías y entrarás a un mundo donde tus peores pesadillas y miedos serán realidad. Prepárate, porque estás en Sentido Paranormal. Clara Mauerova nació en el año de 1975 en la República Checa, o conocida antiguamente como Checoslovaquia. Desde bien pequeña vivió obsesionada con todo lo relacionado con Dios y la religión católica, llegando a creer que ella había sido seleccionada para realizar importantes misiones en la tierra. Su hermana mayor, llamada Katerina, también tenía una forma de actuar parecida a ella y unos gustos muy semejantes. Muy jovencita, abandonó la casa familiar para irse a vivir con un hombre mayor que ella. De esta relación, la cual acabó en matrimonio, nacieron dos criaturas hermosas llamadas Audrey y Jacob, los que serían sus dos únicos hijos hasta ese momento. Sin embargo, y cuando parecía que todo era normal, todo se torció y comenzó a maltratar a su marido y padre de sus hijos, el cual acabó abandonándola harto de sus excentricidades. Como suele pasar en estos casos, y cuando ya estaban divorciados, ella se quedó con la custodia de sus dos hijos. Los niños fueron creciendo en buen ambiente, donde Clara se comportaba como cualquier otra madre. Sin embargo, ella tenía una preocupación: la extrema soledad cuando ellos iban a la escuela. Dicha soledad fue la que empujó a llamar a su hermana Katerina para que se fuera a vivir con ella y sus hijos a su casa. Katerina aceptó la propuesta. Durante sus años en la universidad, las dos hermanas conocieron a una chica de nombre Bárbara Skarlova, la cual padecía de una de estas enfermedades llamadas como raras, la cual consistía en aparentarse en una niña, cuando en realidad ya era una persona adulta. Ella, ni corta ni perezosa, utilizaba su propia enfermedad para cometer delitos de todo tipo, a sabiendas que cuando vieran a una supuesta niña, las autoridades no iban a perseguirla. Sin lugar a dudas, y sin que sirva de justificación, la presencia de Bárbara en las vidas de Clara y su hermana Katerina marcarían su destino para siempre. Pasaron de ser unas chicas muy religiosas a cambiar sus caracteres por completo. Bárbara introdujo a las dos hermanas checas en una especie de culto denominado como Movimiento del Grial, el cual consistía en que todo aquel que estuviera dentro de dicho movimiento debía por obligación liberarse de sus tabúes sociales, como por ejemplo la práctica del incesto o por ejemplo el canibalismo. Clara, por su parte, totalmente influenciada por Bárbara y como poseída por el mismísimo diablo, comenzó a dejar de ducharse y se afeitó la cabeza y cejas para imitar a su gran amiga. A pesar de todo, Clara seguía atendiendo a sus hijos con casi toda normalidad, y esto hacía hervir la sangre de Bárbara, la cual comenzó una campaña contra los pequeños, lavándole el cerebro a Clara para que comenzara a tratarlos mal. Todo esto porque ella era muy posesiva y celosa. Clara comenzó a sentir un sentimiento de odio por los críos, y una vez que Bárbara ya tenía controlada toda la situación en la casa,
Le propuso a Clara el construir una especie de jaula de hierro para introducir allí a los pequeños, diciéndole textualmente: de este modo ya no nos molestarán y podremos continuar con nuestras misiones en la Tierra. Todo esto sucedió en el año 2007, es decir, relativamente cercano en el tiempo. Los niños entraron en aquella jaula maldita en dicho año y allí estuvieron encerrados hasta un año después. La pesadilla terrible solo había comenzado. Una vez ya encerrados en la jaula, los dejaron completamente desnudos para que hicieran sus necesidades en el suelo y no en sus ropas. Bárbara, no contenta con esto, comenzó a dar nuevas instrucciones a la madre y tía de los niños. Comenzaron a someter a unas torturas terribles a los pobres críos, consistentes en quemarlos con cigarros, aplicarles descargas eléctricas a través del hierro de la jaula. Les azotaban con látigos a carne viva y les sumergían las cabezas en cubos de agua. Asimismo, los saciaban con agua muy fría o hirviendo, dependiendo de lo que decidiera Bárbara. Lo peor de todo es que los pequeños debían dormir allí dentro, encerrados en esa jaula, sin mantas ni ropa donde abrigarse el terrible frío checo. Y debían hacerlo sobre sus propias heces y orines. Cualquier esbozo de cualquiera de los niños, ellas respondían con golpes brutales a través de los barrotes. Este monstruo llamado Bárbara, un día se le ocurrió que los niños debían engordar ya que estaban muy flacos, y para ello comenzaron a darles abundante comida y bebida. Uno de ellos, Audrey, viviría la mayor pesadilla que un niño podría tener en su vida, cuando su propia madre, con un cuchillo y siguiendo las instrucciones de Bárbara, le arrancó pedazos de carne de su pierna. Su hermano Jakub presenció aquella escena, como pueden imaginar, absolutamente aterrorizado, a sabiendas que en algún momento le tocaría a él el turno. Las tres comenzaron a comerse la carne del niño, delante de ambos, y ante los gritos del dolor ensordecedores del pequeño hombre. Clara volvió a cortar carne de los niños, en este caso su otro hijo Jakub, y nuevamente se repitió el atroz acto. Y así sucesivamente, durante todos los meses, al menos una vez, practicaban el canibalismo con los pequeños. Afortunadamente, y como pasa en el 99% de este tipo de casos, un error cometido por un monstruo que tiene una inteligencia nula sería el que al final dejaría toda esa trama de sangre, canibalismo, aberración y maldad al descubierto. Bárbara decidió comprar una cámara de vigilancia que se utilizaba para vigilar a los bebés en sus habitaciones, y la misma la instalaron en el lugar donde estaban los niños metidos dentro de la jaula del horror. Casi como si de un milagro se tratara, los vecinos de ellas también instalaron una cámara similar para controlar a su bebé, y con tan buena suerte que se produjeron interferencias, y en realidad los vecinos vieron las imágenes de los niños cuando estaban siendo torturados por estos tres seres inmundos. Este vecino, muy hábil, grabó un video de las imágenes atroces que estaban presenciando y lo llevó corriendo a la policía, la cual comenzó la investigación en tiempo récord. Ante el inminente peligro que tenían los dos niños de perder la vida en cualquier momento. Fue el 10 de mayo del 2007 cuando la policía entró a la fuerza en la casa de las tres mujeres. Muchos de los agentes que participaron en la operación confesaron que nunca habían visto algo igual en toda su vida como policías, y confesaron haber sufrido náuseas dado el olor nauseabundo que había allí dentro, provocado por las heces, los orines y la sangre y carne podrida que había en el interior de la jaula donde estaban los menores, en condiciones lamentables y dignas de una película gore. Lo más sorprendente de esta historia fue que el desenlace de la misma en relación a Bárbara, aprovechando su aspecto de niña entre 10 y 15 años, supo engañar a los agentes durante el registro, sosteniendo un muñeco de peluche y diciéndole a los policías que era una niña pequeña que había sido adoptada por Clara. De este modo logró huir de los policías. Uno de los pequeños falleció en el hospital, ya que tenía parte de la carne de su cuerpo colgando y completamente podrida. El otro niño logró sobrevivir y fue pieza clave en el juicio contra su madre y su tía,
para que ambas fueran condenadas como autoras de los delitos tan aberrantes. Bárbara logró escapar tal y como comentamos anteriormente, y su punto de huida fue al país de Noruega, donde tras hacerse pasar por un niño, siendo incluso adoptada por una familia de dicho país, fue detenida por la policía un año después. Los padres adoptivos del supuesto niño de 13 años llamado Adam quedaron totalmente consternados cuando se enteraron que en realidad su supuesto hijo adoptivo era una mujer de 36 años, que además era una caníbal muy peligrosa. Bárbara fue deportada por las autoridades noruegas a su país de origen, aunque se desconoce cuál fue finalmente la condena para ella. Por cierto, la historia de Bárbara Skarlova sirvió de inspiración para crear la película La huérfana. Finalmente, y tras un proceso judicial muy tenso y duro, las dos hermanas fueron condenadas a prisión. A Clara le cayeron 9 años y a su hermana Caterina 10, unas condenas que como mínimo se podrían calificar de insultantes. Estos sucesos han sido calificados por las autoridades de la República Checa como los más atroces y horripilantes de la historia criminal del país, al menos en lo que se refiere a abusos brutales sobre personas menores de edad. Bien, con esto damos por terminado el video de esta semana. Espero que te haya gustado y si fue así, regálame un like y suscríbete al canal, ya que esto nos ayudaría muchísimo para continuar haciendo trabajos como este. Te invito a que te añadas a nuestra página de Facebook. Aquí abajo te dejaré un link directo. Esto fue Sentido Paranormal. Mi nombre es Ganon. Hasta la próxima.